Bienvenidos. Ayer usé mucho la palabra escándalo. Y después buscaba, pensaba en otra y no la hay. Es que resulta un escándalo lo que sucede en torno a Amado Vudú. Preso desde hace tiempo, humillado y hostigado por el periodismo a través de las mentiras y de las falsedades creadas por un pelotón de fusilamiento que lo jubiló, que lo encarceló. De alguna manera lo jubiló civilmente también, porque nada va a recuperar, salvo la libertad, Amado Vudú después de todo el daño que le han hecho. Y ahora sabemos que se trata de una mentira en la que hubo dinero de por medio de un gobierno que le paga a un mentiroso, a un arrepentido supuesto, ya no solamente con dejarlo libre, no mandarlo a la cárcel, por los mismos delitos que el arrepentido, entre comillas, acusa, sino también darle dinero. Entramos en un tiempo de negociaciones. Mira, este hombre estaría dispuesto a dañarle la vida para siempre a una persona, en este caso Vudú. Se llama Van der Broel. Dicen que fue testaferro, no hay ninguna prueba, nunca lo vio, no hay una foto, no hay nada de Van der Broel con Amado Vudú. Pero él está dispuesto a declarar en contra, eso sí, no se conforma con la libertad. Está pidiendo 3 millones, 4 millones de pesos. Bueno, negociá, ofrécele uno, a ver si por uno agarra. Ofrécele 3 millones. De esto se trata. Y esto lo hacían un presidente, a nombre, por supuesto, de corporaciones mucho más poderosas, un ministro de Justicia, me da vergüenza decir ministro de Justicia cuando voy a mencionar a Garabano, y la gente que trabajaba en la protección de testigos, que era la que vamos a ver cómo actuaba para llevar finalmente a Vudú a la cárcel. Vean esto, que fue publicado por la gente del TAPE, por Adi Lijalad, y tomado por Minuto 1. El macrismo le puso un hotel boutique a Alejandro Van der Broel, arrepentido clave para condenar a Amado Vudú. Así se estaba jugando por parte del gobierno, fondos públicos de manera irregular puestos a disposición para alguien que sí estaba dispuesto a decir cualquier cosa. Veamos algunos de los tramos de esto que actuó la gente de la protección de testigos. Muy interesante, podemos ir rápido, porque ayer ya lo compartimos con ustedes y quizás lo vio. La idea provino del propio Van der Broel. Dijo, ¿qué puedo hacer si me necesitan de esta forma para meter preso a un ex vicepresidente? La inversión inicial que él calculó fue de casi 2 millones de pesos. Incluía el contrato de alquiler por un año, pensó en comprar algunos muebles, dijo, me gustan los muebles de estilo, en hacer algunas reformas, me gustaría que sea tipo chalecito, algo por el estilo. El 24 de agosto del 2018, hace un año y medio, Carlos Linsalata, funcionario del programa de protección de testigos a cargo de Garabano, envió una nota a sus superiores, es decir, a Garabano, Macri, Mañeto, etc. Pedía 1,5 millones de pesos para un proyecto laboral para Van der Broel. En 2019 el Estado ya le estaba mandando 300.000 pesos para tranquilizarlo al hombre que había pedido 2 millones y solo recibía 300.000. Y por último, hay una nota del funcionario que señala, cuando presiona para que manden la plata, cabe destacar que el día 7 de agosto pasado fueron condenados a prisión, con cumplimiento efectivo, nos aseguramos de eso, por más de 5 años, no es poca cosa, el ex vicepresidente de la República Argentina, Amado Vudú, y también hablaba de Núñez Carmona. Esto es lo que han hecho. Esto es, como dije antes, un escándalo. ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo explicar a la historia que de esta forma actuaron para condenar a una persona después con un pelotón de fusilamiento que, para asegurarse, estaba integrado por un tal Bertuzzi? En esos días, previo a la condena de Vudú, circulaba la información de que el premio, si Bertuzzi votaba contra Amado Vudú, era mandarlo a una Cámara Federal. Y lo hicieron. Delante de la mirada de todo el mundo, no les importa nada. Eso es el poder. Hacer lo que se les antoja y no les interesa la opinión de los demás. Mucho menos si la opinión de los demás es minoritaria. De medios que no llegamos al 5% del volumen total de información. Hoy hablamos con Amado Vudú. Lo que siempre pedimos, revisar la causa. Ninguno de nosotros pide impunidad, lo que único que queremos es tener un lugar donde se nos juzgue.
porque lo que hemos tenido en Argentina es el Estado en forma corrupta, operando sobre el sistema judicial, inventando pruebas como en este caso, una condena mediática en los medios concentrados y una farsa judicial para convalidar esta sentencia mediática que nos hicieron los poderosos. En este caso quedó claro que no es que estaban protegiendo a un testigo, sino que estaban comprando un testigo, comprando un relato, porque le pagaron después de que a mí me condenaron. Es decir, se aseguraron. Si le pagaban antes, por ahí no cumplía y después quién le iba a quitar el dinero. Pero fíjese que además es un chantaje eterno que el gobierno acepta, porque esa persona, como Fariña, lo que pida se lo tienen que dar siempre, ayudarlo de todas las maneras, porque un día dice, me cansé de todo esto, voy a contar la verdad, voy a ser arrepentido de haberme arrepentido. Porque estos personajes son capaces de hacerlo y porque quienes lo chantajearon, pero al mismo tiempo quedan bajo la extorsión, tienen que seguir cediendo el resto de su vida. Pero pasan cosas muy trascendentes en la vida de la Argentina. Ayer vimos la lucha a brazo partido de Axel Kicillof llegando a su fin, pagando con el dinero que había conseguido, genuino, de la provincia, para pagarle a esos fondos buitres que no podían esperar hasta el mes de mayo. No podían por razones evidentemente muy políticas, porque además de endeudar al país, lo hicieron con sus amigos. Y esos amigos tienen vueltos, y esos vueltos actúan en sus vidas. Ellos mismos capaz que están dentro de las empresas que han prestado dinero y querían cobrar a como diese lugar. Y mientras tanto, el presidente, el ministro de Economía, dan vueltas por el mundo tratando de conciliar una deuda vergonzosa, impagable, con la necesidad de la Argentina de cumplir con la seguridad jurídica que se tiene que dar a sí misma para seguir funcionando, la continuidad jurídica de un país. El Papa, nada menos, habló de este tema. Exigencias morales de San Juan Pablo II en 1991 resultan asombrosamente actuales hoy. Cito: es ciertamente justo el principio de que las deudas deben ser pagadas. No es lícito, en cambio, exigir o pretender su pago cuando éste vendría a imponer de hecho opciones políticas tales que llevaran al hambre y a la desesperación a poblaciones enteras. No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. En estos casos es necesario, como por lo demás está ocurriendo en parte, encontrar modalidades de reducción, dilación o extinción de la deuda compatibles con el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso. El Papa lo está diciendo cuando le escuchan la presidenta del Fondo Monetario Internacional, el ministro Martín Guzmán y el mundo. Es decir, todos estamos asistiendo a una manifestación muy importante del Santo Padre. Y hay que tomar nota, porque esta es una verdad. La doctrina cristiana funcionando a pleno, con Francisco como quizás no hay muchos antecedentes en la historia de la Iglesia Católica. Y tampoco hay muchos antecedentes en la historia del Fondo Monetario Internacional de una presidenta del Fondo Monetario, piensen en Ann Kruger, por ejemplo, aquella mujer horrenda en sus actitudes, que estaba al frente del Fondo Monetario allá cuando empezaba el siglo y hacía mucho daño porque era durísima. Cristalina, por ahora parece un cristalito y dice cosas que van a ser importantes tener en cuenta cuando llegue el momento de la pulseada final. Very constructive meeting. We discussed the directions of the government in terms of stabilizing the economy, getting a prudent approach to debt restructuring, and at the same time being focused on the most vulnerable people, making sure that trends of increased poverty are reversed. All I can say from the position of my institution is that it is a very important moment for Argentina to put in place policies that are going to stabilize the economy, lead to successful debt restructuring, and respond to the expectations of people that the most vulnerable will not be left out. ¿Sabe lo que es interesante de lo que ha dicho esta mujer de agradable sonrisa? Ojalá que se corresponda con su personalidad. Que todo lo manifestado es lo que evidentemente Martín Guzmán en la cena, almuerzo, en todo el tiempo que han compartido,
puso en sus oídos, pero también despertando su sensibilidad. Hay una muy buena tarea en ese sentido. Esta mujer no diría, no se le ocurriría todo esto si no fuera porque en las charlas con Guzmán él ya le está explicando, mire, queremos pagar, somos responsables, vamos a hacer un gobierno que quiere entrar en la historia de la mejor manera, no podemos competir ni convalidar todo lo que van a decir desde afuera de nosotros si no pagamos. Queremos pagar, pero no ahora. ¿Sabe lo que sucede? En este momento la gente se nos muere de hambre, el tejido social está roto, los más vulnerables están en una situación desesperante. Usted no sabe lo que hizo el gobierno anterior. Ha sido un verdadero desastre. Usted a lo mejor llegó a conocerlo a Macri. Nada más mire la cara de ese hombre. Y se da cuenta que estábamos frente a un tremendo inútil que nos hizo un daño del que ahora estamos tratando de salir. ¿Me entiende, Cristalina? Le debe haber dicho Martín Guzmán. Well, we had a very productive meeting with the managing director, Kristalina Georgieva, and this is a process, step by step. We're working together on resolving the sovereign debt crisis of Argentina. Certainly, in a context of a deep economic crisis, the most vulnerable sectors of society were suffering deeply. And we already took measures to start dealing with that situation. But of course, in order to have a sustainable recovery, we need to resolve the problem of unsustainable debt that the country faces today. Necesitamos resolver el problema de la deuda insostenible que hoy tiene la Argentina. Mire, en esa frase, ¿cuánto hay? Resolver el problema de la deuda insostenible. Ahí ya está una calificación. Si es insostenible, es que no se puede contemplar en los términos que las apetencias de los bonistas internacionales y del Fondo Monetario Internacional normalmente tendría. En el escándalo participan todos a favor de la Argentina, ya les hemos mencionado lo de Angela Merkel, también el presidente de Francia, Macron, un liberal, si los hay, está conmovido por todo lo que sabe que ocurre en la Argentina y promete colaborar. Que Francia le acompañará y se movilizará con el Fondo Monetario Internacional y con otros socios para ayudar a Argentina a volver al camino del crecimiento, de una deuda sostenible. La situación económica de su país, por supuesto, es un tema de preocupación, pero también de movilización. Siempre hemos apoyado los esfuerzos de estabilización de su economía, de integración en la comunidad financiera internacional y seguiremos haciéndolo. La deuda es una cuestión de inmorales, de un lado y del otro del mostrador. Inmoral gobierno conducido, hay que decirlo de esa manera, por Mauricio Macri, inmorales prestamistas. Lo del Fondo Monetario Internacional es un récord en la historia de lo no ético en el mundo del dinero, que no siempre se compadece, por supuesto, casi nunca, con esa palabra. Es atroz lo que nos han hecho, porque se pusieron a jugar de este lado, porque no servían para nada, porque no sabían cómo recaudar un dinero, porque habían terminado con la industria y solo dependían del campo, pero además el campo, por una cuestión de ortodoxia política, le dijeron, vos trae la plata cuando quieras, entonces no había nada. Mire, lo del campo, mañana pasado tenemos que hablar, en enero se recaudó un 27% menos. Este es un gobierno que va en un bote rodeado de tiburones. Tiburón del Fondo Monetario Internacional, tiburones de los fondos buitres, tiburones de los grandes ganadores del campo, de los grandes del campo, no del trabajador de 50 hectáreas. Pero ellos también la quieren toda para ellos. En enero no se recaudó nada, 27% menos que un año atrás. ¿Por qué? Porque vendieron todo en octubre, noviembre y diciembre, en el último trimestre. Cuando vieron lo de las PASO, dijeron, vendamos ahora, porque por ahí nos ponen 3 puntos, le pusieron, más de retenciones, y ellos no quieren ceder un centavo. Entonces, todos son enemigos, más los problemas. Por encima de los tiburones, allá tenemos a los jubilados que ganan poco, a los empleados que se quedaron sin trabajo, a los que ganan muy escaso dinero hoy día. Hay que ver toda la situación del PAMI, en fin. Pero más allá de los tiburones, primero hay que atravesarlos y no se sabe cómo. Por eso, solucionar el tema de la deuda es algo sumamente importante, no perder de vista, como bien denunciaba Kicillof ayer, cómo se llegó a esta situación. La situación en la que dejó la gestión anterior, la deuda externa particularmente, no la digo yo y me voy a permitir citar brevemente al expresidente de la Nación. Dijo, yo siempre les decía a todos, cuidado, que yo conozco a los mercados, que un día
no te dan más plata y nos vamos a ir a plin, 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 plin. Yo siempre le decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, no te dan más plata, no voy a la mierda, no, tranquilo, hay que seguir. Encima se puede tomar deuda eternamente y corregir esto. Aparentemente el expresidente sabía que tomando toda esta deuda, un día no te presta más. Quiero decir que esto no ocurrió cuando asumimos nosotros. El no te presta más que menciona el expresidente ocurrió cuando empezaron a decir calma, que esto se va a solucionar, pero ya la situación se había desencadenado. Y aparte siempre tenía que decirles calma, esto va sin saber si va a parar. Mientras el presidente tuvo los peores meses ¿cómo lo llamó? 1 año y medio de una pesadilla. Me pasó 1 año y medio, fue una pesadilla. Donde nos mentía que se la pasaba bomba y mientras tanto predicaba la calma. Cuando él mismo dijo que no sabía si eso iba a parar. Y no iba a parar. Pero no solo, debo decirle al gobernador Kicillof, lo sabía Macri, también lo sabía María Eugenia Vidal, que la deuda iba a ser impagable. Lo ha denunciado el CIPEC recientemente, veamos de qué se trata. Porque siempre supieron que lo que estaban haciendo era inviable para la Argentina. Deuda externa en las provincias, Buenos Aires la peor de todas. Pero veamos lo que dice Sofía de Nicolo del CIPEC respecto al conocimiento que tenía sobre todo esto María Eugenia Vidal. Si no sale, continuamos. Un memorándum de oferta que el gobierno de la exgobernadora Vidal circula en el año 2017 a posibles inversores en bonos, o sea, posibles tenedores de bonos, en donde ya se advertía que el fracaso de las políticas económicas que estaba llevando a cabo la gestión Cambiemos en todos los niveles, ya sea a nivel nacional como a nivel provincial, podía afectar el futuro pago de la deuda. Esto está expresado en un documento oficial de la provincia de Buenos Aires, que es un memorándum de oferta a los posibles tenedores de bonos. Es que básicamente, tal como dejó la gestión provincial la exgobernadora Vidal, inclusive ella a través de ese memorándum en el cual avala su publicación, sabía que era y que es imposible de pagar la deuda tal y como está. Sabían que era imposible, pero lo hicieron igual, no les importaba nada, porque ellos se pensaban que iban a ser gobierno y que de algún lado iban a seguir recibiendo dineros como para continuar endeudando a la República Argentina, porque otra cosa no iban a generar. No iban a recomponer ni el tejido social, ni el tejido industrial, ni nada. Por consiguiente, ellos apostaban a seguir y que la intencionalidad geopolítica de los países del norte, estoy hablando de los Estados Unidos, un poco la Unión Europea, los siguiera acompañando porque siempre es mejor tener un gobierno de derecha que oprima a los pueblos y que no permita que asome alguna forma de izquierda, que a la izquierda por más que ésta le dé de comer a la gente. Entonces iban a continuar, pensaban seguir. Por suerte, perdieron la elección y ahora dan consejos. ¿Usted puede creer que los que estaban en el ministro de Hacienda, los que ayudaban a Duhovne, mire cómo serán, ¿no? Ahora opinan y dicen, ahí está un tal Galliani que trabajaba para Duhovne. Si el presidente hubiese sido reelecto, la gobernadora Mariú Vidal no pagaba el bono a su vencimiento. Lo refinanciaba en el mercado como hace cualquier gobierno de un país normal. Y siguen los tuits. Todos ellos grandes inútiles seguramente. Luciano Cohen, Kicillof pagó y evitó un default innecesario, habiendo tensado la cuerda hasta último minuto. Claro, lo malo que hizo Kicillof fue pelearlos un poco. Hay que entregarse siempre, vivir de rodillas, no Cohen. La estrategia que esta vez falló tiene buenos antecedentes de haber logrado que Repsol nos pagara por la estatización de YPF y que el Club de París nos condonara los intereses. Bueno, me parece que ha dicho dos verdades exactamente al revés. Pablo Torello. Hola, apareció la plata, Kicillof se paga con recursos propios sin ayuda del gobierno nacional. La plata estaba sin Guengüencha. Bueno, él lo es. Torello es conocido en ese sentido. Si uno busca un sinvergüenza y lo ve a Torello en una especie de casting, dice, este es. Démelo para la película que vamos a hacer sobre el bandidaje de la política nacional.
porque no nos olvidemos lo que ha hecho Torello de las cosas que ha participado. Y además mintiendo como siempre, porque el dinero estuvo el viernes en una letra de 9.300 millones, que finalmente fue lo que le dio a Kicillof la posibilidad de terminar la negociación pagando esta vez. Piacentini dice, es muy probable, este es otro funcionario, dan consejos, que Guzmán haya salido a rescatar a Axel. Hay medios para hacerlo sin que nos enteremos de inmediato, un poco de misterio. Quizás tengamos que esperar hasta fin de año para confirmarlo. Claro, dentro de 11 meses, de alguna manera, va a ingeniarse para pretender tener razón. En ese caso, el Chicken Game lo ganó Axel. Y aparece también, mire usted, la Cunza. La pucha, la Cunza. La decisión de pagar hoy el vencimiento, no tomen el tuit, que es mejor, de la provincia de Buenos Aires es la correcta. Muchas gracias, muy amable. El default es un recurso de última instancia, no de primera, ni siquiera intermedia. Bien, bien, muy bien. Más aún por montos bajos, porque es lo más costoso para todos, especialmente para los pobres, dice la Cunza, que pasó penosamente por el gobierno de la provincia porque fue el gran cómplice de María Eugenia Vidal para hundir a la provincia tal como se ve ahora. Pero después, por esos méritos, dijeron, tenemos que pisotear todavía más a la parte más vulnerable de la sociedad argentina y te queremos como ministro en la nación. Y allá fue. Y todo lo que dijo fue algunas ridículas metáforas que pasan a la historia y que sustituyen lo que no fue capaz de hacer como ministro. Comparar el fin del gobierno anterior y el fin del actual, creo que el anterior terminó con mejor fachada y peores cimientos, o sea, las condiciones futuras del fin del gobierno anterior eran difíciles de maniobrar. Este termina con peor fachada en términos de bienestar, pero con mejores cimientos. El auto está en la banquina, no decimos que no, porque también mostramos la inflación y la recesión. Para volver a salir a la ruta está en mejores condiciones. En el 2015 ese auto, ¿cómo estaba? Está bien, estaba en la banquina, hacía 4 años que no crecíamos. A veces se le ponía un combustible medio así anabólico que salía, hacía 20 kilómetros y tenía que parar de nuevo. El debate tampoco tiene mucho sentido. Son dos herencias no deseables, la de 2015 y esta, ¿sí? Con distintos matices. Esto lo estamos haciendo para gane quien gane la elección, el barco llegue a puerto en orden, digamos, con el dólar donde está. En este barco que seguramente habremos cometido errores, la sala de máquinas está mucho mejor que en 2015. No llegamos al puerto, el puerto deseado, habremos cometido los errores, invertimos mucho en la sala de máquinas para que es no tener más déficit fiscal, no tener déficit externo, tener un tipo de cambio competitivo, que las tarifas estén corregidas, que haya mucha obra pública, que aumente la productividad. Esa es la sala de máquinas, invertimos algo en los camarotes. Lo dejamos al país en llantas, con el motor fundido, con la dirección torcida, sin aire acondicionado, sin nada. Eso es lo que le dejamos, un viejo chasis. Bueno, para hablar de metáforas como las que utilizaba tan graciosamente la Cunza. Está por producirse un hecho importante, título de los diarios de mañana, y por supuesto C5N está allí. Está hablando el senador Mayans, que dirige su bloque y que por consiguiente debe ser el último orador. Y después vendrá la votación para que salga la ley de reestructuración, la llamada ley Guzmán. Ahí está hablando. Lo escuchamos 10 segundos para cerrar este tramo de la deuda. Y mucha gente, ¿verdad?, que se muere realmente en la pobreza y en la miseria que toda su vida va a ser. Nosotros no aspiramos a eso, porque por acá pasó Juan Perón y Eva Perón. Y la revolución del justicialismo justamente consistió en valorar el esfuerzo del trabajador y tener un salario mínimo, vital y móvil digno. Y gobernar es dar empleo, decía Perón. Argumentación del senador Mayans para después pasar a la votación, que será seguramente positiva. Se habrán dicho la gente del PRO, la derecha habrá dicho, bueno, paremos un poquitito porque ya todo el mundo se dio cuenta del daño que hemos hecho. Ahora podemos hacernos los que somos capaces de acompañar a un gobierno. La soberanía no está solamente en función del dinero, bien lo sabe usted. La soberanía tiene que ver con algunos otros hechos que está denunciando una vez más un grupo de hombres y mujeres muy sacrificados que son capaces de irse bien lejos a lo profundo del país para dar pelea, para dar batalla. Estoy hablando de la quinta marcha al Lago Escondido.
Los manifestantes que están denunciando, por otra parte, amenazas y agresiones. Lago Escondido, escondido por Lewis o por Lewis, como usted quiera pronunciarlo, el amigo de Macri, donde Macri pasaba las vacaciones. Enseguida le voy a mostrar de qué se trata, pero antes escuchemos a uno de los líderes de esta movida, que es Julio Uriel, sobre lo que están viviendo en el momento de emprender el camino. Inicio para llegar al Lago Escondido. Ayer ya salió la columna de montaña, compañeros y compañeras de distintos lugares del país iniciaron la marcha bajo la lluvia, pero así con un espíritu muy alto, con la consigna patria sí, colonia no. Las marchas anteriores empiezan los problemas, las amenazas, no quieren respetar que podamos acampar en el camino de Sirga. Ahí se sufrió un atentado el año pasado que fuimos con un kayak, pero en esta marcha por la montaña redoblamos la apuesta, porque en vez de ir 20 compañeros van cerca de 60, llevan varios kayaks. Iván, ahí los tenemos. Rutas del país hacia un lugar de un hombre que compró en 1996 y que se quedó con el lago. Si usted busca en el mapa de la Argentina, el Lago Escondido es, bueno, es como tantos otros hechos geográficos conocidos por los chicos, etcétera, el Lago Escondido. Bueno, ahora está escondido para siempre y de verdad, porque le pertenece a Lewis. ¿Quiere conocer el Lago Escondido? ¿Quiere ver esa belleza de la que alguien se ha hecho cargo, dueño, propietario, y ni siquiera se puede recorrerlo? El año pasado le dieron vuelta una barcaza a quienes participaban de esta marcha y querían llegar hasta lo más cerca posible de la casa del tal Luis. Mire este tramo de la película, la voz de Grandinetti, además del gran Darío, la película de Tristán Bauer, El Camino de Santiago. Esta composición del gobierno nacional, la cercanía del presidente con empresarios como Benetton o Joe Lewis, instala una nueva política respecto de los derechos de los pueblos originarios. Conozco de años a Joe Lewis y soy amigo de él. No tengo vínculos comerciales. En la Patagonia, el multimillonario construye su impresionante mansión e impide el acceso público al Lago Escondido, creando así su propio paraíso privado. La verdad es que no entiendo por qué esta sistemática búsqueda de agredirlo a alguien que eligió la Argentina para vivir unos años, que no nos pide nada. Gracias a Micaela Almeida. Cada vez se parece más a un muñeco Macri cuando habla y cuando gesticula, y sobre todo cuando está defendiendo sus intereses, sus amigos, su élite, su country. Es decir, nunca creíble para lo que llamamos pueblo. Y cuando decimos pueblo, justamente la gente de ello no está incluido, porque la patria es el bono, el préstamo, el fondo buitre y la complicidad de ciertos medios de comunicación que reaparecen. Mire, hoy se produjo un hecho muy conmovedor. 6 años del incendio de Iron Mountain. 6 años de aquel episodio que motivó un homenaje a los héroes de Barracas. Se cumplieron 6 años de esa tragedia. Ya les contábamos ayer, les recordábamos que murieron 10 bomberos, 8 bomberos y 2 rescatistas. En el plano judicial se espera todavía que la justicia defina si los familiares de las víctimas pueden ser querellantes de las causas. Ese día Macri llegó tarde, como siempre. Aquí está lo que ocurrió hoy de mañana. Todavía el dolor, la angustia, porque ni siquiera han recibido la reparación de una verdadera justicia, y enseguida le vamos a decir por qué. Ahí están, en el homenaje, en Barracas. Tienen una pequeña capillita desde la que alguna vez hemos transmitido, que parte el corazón, porque son los propios vecinos los que siguen alimentando ese recuerdo y ese homenaje ahí en la calle Azara. Uno de ellos, de quienes estabas allí, es Lili Baricola, familiar también de una de las personas que perdió la vida en este terrible episodio. Escuchémosla, pero preste atención a lo que dice, a quienes, como siempre, están involucrados en esta tragedia. Están aquellos que nos cerraron las puertas, pero la gran parte de que nos acompañaron, mucha gente. En ese sentido hablaste de una complicidad judicial del Ejecutivo y también nombraste los medios hegemónicos. Sí, totalmente, totalmente, en especial Clarín, en especial. Y todo lo que atañe el grupo Clarín, a ellos en especial. ¿Los ningunearon? Sellaron toda
palabra que nosotras pudiéramos decir, persecuciones, porque estaba todo conectado. El gobierno de Macri con Clarín estaba todo conectado. Nos bajaban las notas. Yo supongo que llamaban a los medios que querían hacer notas con nosotros y que no estaban dentro de su cartelera, hacían caer las notas. Corrupción, y en este caso además muertes, ¿quiénes pueden estar siempre de la mano? Clarín, como lo dijo Lili, el gobierno y la justicia. Quiero contarle algo sobre el juez Pablo Ormaechea. Es curioso, ¿no? Pablo Ormaechea es hijo de un hombre un contraalmirante que estaba trabajando en tiempos de la dictadura. O sea, en tiempos en que le robaban a Graiber papel prensa. Pues él es el esposo de la hija de David Graiber, hija María Sol Graiber, que junto a Isidoro Graiber, hermano de David, acordaron con Mañeto para que pudiese cerrar de la manera que le convenía a Clarín el tema papel prensa. El esposo de María Sol Graiber es este Pablo Ormaechea, a su vez hijo de quien le estábamos mencionando. Es un juez Clarín, por supuesto. Y si Clarín se mete en estos temas, nunca es para hacer el bien, sino para ocultar, para proteger. Tienen, como siempre, el poder del diario, el poder de la justicia, lamentablemente una palabra cada vez más controversial en la Argentina, y el poder que les da ese mundo económico al que ellos favorecían con el incendio de Iron Mountain. Por lo tanto, la justicia es lenta, la justicia no hace nada, Clarín no informa, Clarín esconde, Clarín miente. Se da cuenta que todos los días, en algún momento y por algún motivo, y sin que parta de nosotros la iniciativa, aparecen en nuestras vidas estos manifestantes de la mafia. Escucha ahora a Miriam Campos. Fue una reunión muy amena. Quedé conforme, un poco más tranquila, porque la ministra nos escuchó. Así hayamos sido un poco injustos o algo por el estilo, la ministra nos escuchó atentamente a todos. El que no dijo nada fue porque no estaba en ellos decirlo, y nos brindó su apoyo incondicional a este camino de verdad y justicia. Aquel día Macri, como verá ahora, llegó tarde, pero antes veamos a los que llegan a tiempo para reconocer esta tragedia, como Sabina Frederick, la ministra, que fue la que recibió y por primera vez a esta gente. Reunión muy angustiante y dura. Es un grupo de personas que han sufrido un dolor y lo sufren, ¿no?, muy grande, y han recibido un destrato realmente terrible en estos años. Nosotros no podemos hacer demasiado, pero por lo menos sí visibilizar un problema y un dolor muy grande y una injusticia muy grande que se ha cometido hasta el momento, ¿no? ¿Cuánto hay para reparar en esta Argentina en todos los aspectos, tan destruida, tan venida a menos en lo económico, en lo que se refiere a la justicia, y ni hablemos del periodismo? Como les decía, ese día Macri llegó tarde, estaba en la ciudad de Buenos Aires, pero el incendio que fue a las 8 de la mañana lo movilizó a las 7 de la tarde. Allí cayó buscando los micrófonos de TN. Le pedimos simplemente un análisis de lo que ha pasado aquí. Una tragedia, un día muy triste para la Argentina y el más triste de la historia para los bomberos. En principio, lo que decían los especialistas es que tenían las instalaciones correspondientes. Hay que esperar la investigación. Ya estaba, que tenían las instalaciones correspondientes. Depósito de archivos de nombre Iron Mountain, que se ha prendido fuego casi en su totalidad. Es realmente impactante lo que estamos viendo. Decía Macri que lo primero, defenderse, que tenían las instalaciones correspondientes, que estaba todo en orden. Esto también lo iba a refrendar Clarín, y así iban a escribir el comienzo de la historia y todo el recorrido. Lo que se sabe es que había amonestaciones varias a Iron Mountain, que había toda una historia detrás de gente que desde el propio gobierno decía: esto no puede ser, no están cumpliendo los requisitos necesarios. Llega Macri a las 7 de la tarde, es decir, casi 12 horas después del comienzo del incendio, para decir estaba todo bien, estaba todo en orden. Esta es la película de Jorge Gallero, que vamos a conocer cabalmente el mayo. Ahí cayó la pared. Esta es la muerte de los bomberos y de los rescatistas. La pared que se viene abajo como consecuencia del incendio.
esos guapos que siempre son los bomberos. Por algo los chicos, por lo menos en mi tiempo, cuando nos preguntaban ¿qué quiere ser usted?, siempre decíamos bombero, porque bombero es sinónimo de valentía. Y nos soñamos valientes, por lo menos al principio de nuestra vida. Después la vida es la vida. Y nos quedamos en aquel sueño. Pero si le preguntan a un chico todavía hoy, supongo, ¿qué te gustaría ser? Piensa en el bombero. Mujer de bombero, hermanos de bomberos, madres y padres de bomberos que todavía viven una tragedia que esta película va a contar en mayo y de la que nosotros le estamos mostrando un adelanto, y Jorge Gallero nos dice estas palabras también. ¿Está el director? Ahí va. Es una película que también nos confronta con toda una época. Cuenta también lo que es Iron Mountain. Un montón de incendios en distintos puntos del mundo, en distintos depósitos en el mundo, entre ellos Londres, Italia, Canadá, en New Jersey también. Se comprueba que muchos de ellos fueron causados adrede. En estos lugares se guardaba una información sensible. Gallero está haciendo pacientemente una película que tiene la pretensión de servir a la verdad y por eso lleva su tiempo. Seguiremos, por supuesto, atentos a todos los materiales que nos pueda hacer llegar en otros momentos. En el cumplimiento del deber se llama ya esa película.